Hola amigos, hoy quería hablarles del origen de la vida en la Tierra, pero antes que nada agradecerle a OB1 que con su ayuda y también la de los miembros del canal me permite traerles este apasionante tema. Solemos aceptar como algo natural que los humanos habitemos el cosmos. ¿Cómo podría ser de otro modo? ¿Qué sentido tendría el universo si no hubiera permitido nuestra vida? Esta mala interpretación del llamado principio antrópico suele llevarnos a otra conclusión. Si nosotros estamos aquí, ¿por qué no muchos otros, tal vez millones? Otro principio, el de mediocridad, sugiere que ni nuestra galaxia ni la Tierra tienen nada de especial. Y sin embargo, hasta ahora no solo ignoramos que exista nadie más, sino que todavía no hemos encontrado un planeta similar al nuestro. La existencia de la vida en la Tierra se apoya en 5 grandes pilares: la distancia al Sol, ni muy cerca ni muy lejos, lo suficiente como para que haya agua líquida, el núcleo magnético, que protege a la atmósfera del arrastre del viento solar y a la vida de la radiación cósmica, la propia atmósfera, cuyo efecto invernadero evita que el agua se congele, y por supuesto el agua, el componente fundamental de la vida, y por último el oxígeno, que nos permite respirar. Pero a diferencia de una receta de cocina, estos ingredientes no son del todo independientes entre ellos. Y sobre todo, como en la elaboración de cualquier plato, solamente si los cocinamos en el orden y del modo adecuado, se obtiene el resultado que hace posible que hoy estemos aquí. Hace 4.568 millones de años, en un rincón de una galaxia, una nube de gas y polvo creó una nueva estrella, rodeada por un disco protoplanetario, cuyo material se comenzó a agrupar en masas cada vez mayores. En apenas unos pocos millones de años, el sistema solar tenía un aspecto bastante similar al actual, pero entre Venus y Marte no había un planeta, sino 2. La posterior colisión entre la prototierra y Tea, otro objeto del tamaño de Marte, originó nuestra Tierra y su Luna, hace 4.510 millones de años. Estas cifras se obtienen estudiando las proporciones de isótopos de elementos como el plomo, que se produce por la desintegración radiactiva del uranio a lo largo de miles de millones de años. Este nuevo planeta todavía incandescente se encontraba dentro de esa franja que los científicos llaman ricitos de oro, como la sopa del cuento, a una distancia suficiente del Sol para que al enfriarse no acabara congelado, de modo que el agua líquida pudiera existir. A su vez, esto dependía también de la masa del planeta, y relacionado con esta, de que su atmósfera fuera lo bastante gruesa y densa como para generar un efecto invernadero, si bien no potente en exceso. Venus es un ejemplo de cómo un efecto invernadero demasiado intenso puede acabar convirtiendo un planeta en un infierno calcinado. La persistencia de esta atmósfera se debió a un campo magnético creado por el núcleo planetario de metal fundido en movimiento. Nuestro otro vecino, Marte, es un ejemplo de cómo la falta de un escudo magnético que proteja al planeta de un viento solar acaba despojándolo de su atmósfera. Pero para que todo esto progrese es indispensable la presencia de agua. Tradicionalmente se propuso que la ardiente Tierra temprana era una bola seca y que el agua llegó a bordo de meteoritos y cometas que cayeron sobre el planeta al comienzo. Sin embargo, un estudio sugiere que pese al aporte de estos posibles impactos, en realidad la mayor parte del agua terrestre se formó a partir de hidrógeno y oxígeno que la Tierra ya tenía de fábrica. De esta forma, hace 4.400 millones de años, teníamos una Tierra prácticamente habitable, cubierta por un océano global. Pero, según la idea tradicional, hace 3.900 millones de años, un intenso bombardeo de asteroides, el llamado bombardeo intenso tardío, habría esterilizado todo intento de vida. Aunque esta hipótesis se ha cuestionado recientemente, en todo caso, las pruebas indican que el enfriamiento de la Tierra fue rápido. Hace 3.400 millones de años, las aguas habían alcanzado una agradable temperatura de 40 grados centígrados. Las pruebas geológicas indican que ya había microbios terrícolas desde hace unos 3.800 millones de años, pero tal vez los primeros seres vivos se puedan remontar un poco más atrás, prácticamente hasta el mismo origen de los océanos,
antes del gran bombardeo. Estos primeros seres unicelulares vivían bajo una atmósfera irrespirable, compuesta por gases como metano y amoníaco. Hace 2.400 millones de años tuvo lugar la gran oxidación, cuando la atmósfera comenzó a poblarse de oxígeno en su forma molecular respirable, lo que se atribuye a la aparición de las cianobacterias fotosintéticas. Sin embargo, un análisis molecular comparativo concluyó que éstas surgieron luego de la gran oxidación, lo que dejaría la aparición del oxígeno respirable en manos de otros microbios todavía más primitivos. Sin embargo, lo que posibilitó la aparición de la vida compleja fue al mismo tiempo la causa de la primera gran extinción terrestre, ya que el oxígeno era un veneno para otros de los primeros seres vivos. A su vez, la reacción del oxígeno con el metano consumía este potente gas de efecto invernadero para producir agua y dióxido de carbono, lo que provocó un brutal cambio climático que cubrió a la Tierra de hielo durante 300 millones de años. De este modo, el oxígeno fue la primer gran causa de extinción en la Tierra, pero a su vez fue el motor de la vida, un golpe de timón en el rumbo de la evolución que daría origen a los seres multicelulares y a la explosión de la vida como la conocemos hoy, enormemente diversa y compleja. Toda una lotería en la que, por lo menos que sepamos hasta ahora, solamente se repartió un primer premio. Hay un modo científico de identificar al primer ser vivo en la Tierra: encontrar su fósil. Sería un ejemplar que serviría como muestra de las primeras formas vivas, un habitante del Precámbrico, un periodo con vocación de eternidad, que se extiende entre 4.500 y 540 millones de años. El Precámbrico encierra el 90% de la historia del planeta. En todo este periodo inabarcable, la vida experimentó las principales transformaciones, que dieron lugar a la diversidad de especies, que sí luego aparecerán en el registro fósil, las faunas de Ediacara y la explosión del Cámbrico. ¿Y cuáles son los fósiles más antiguos? Claro que ni dinosaurios ni trilobites, sino bacterias. Concretamente, se cree que los estromatolitos estarían formados por masas microbianas compuestas por bacterias fotosintéticas que no producían oxígeno, y cianobacterias asociadas con sedimentos de carbonato cálcico. Se han encontrado algunos estromatolitos a lo largo del planeta, principalmente en Australia y en Sudáfrica. El más antiguo conocido fue el encontrado en Pilbara, en Australia, en los años 80, y que fue datado en 3.496 millones de años. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema de hoy y cuídense un montón.